Yes. Buenas tardes, ingeniera. ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Se la escucha? Sí, ingeniera, se le escucha. Sí, ingeniera, buenas tardes. A ver, chicos. Mil disculpas, estoy con el audio un poco complicado, pero sigamos así hasta que pueda arreglar, ¿ya? Perdón, me refería al video. A ver, chicos, cuéntenme. Sí me escuchan, ¿verdad? Empecemos así en audio hasta ver si es que puedo hacer algo por el video. Ingeniera, sí se la escucha. Sí se la escucha, ingeniero. Ok, les voy a compartir la pantalla, ¿ya? ¿Sí pueden ver la pantalla? Yes, yes. Sí, ingeniera. ¿Están en fiesta por ahí? Así parece. Son los vecinos, ingeniera, los vecinos. Bueno, vamos a continuar con el resumen de la unidad 3. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. ¿Lograron revisar un poco más del tema de la unidad 2? Nada. A ver, sigamos entonces. Técnicas poderosas para disolver estados negativos y crear estados internos de recuerdos motivantes y potencializadores. Las submodalidades. Nuestro cerebro codifica las diferentes experiencias en forma de representaciones sensoriales denominadas modalidades. Pueden ser visuales, auditivas, kinestésicas, olfativas y gustativas. Las submodalidades son cualidades de cada modalidad, las características peculiares que tiene cada imagen, sonido o sensación. Si se entiende, las modalidades pueden ser visuales, auditivas, kinestésicas y olfativas o gustativas. Esos son los 5 sentidos. Pero las submodalidades son las características de cada uno, de cada sonido, de cada sensación, de cada imagen. Ok. Son las características. A ver. Son las características que le dan a los recuerdos con carácter de agradables. ¿Alguien quiere hablar tal vez por ahí? O desagradables. Y esta es la codificación que se hace, que dudemos de un recuerdo o que lo creamos con certeza absoluta.
Si bien este proceso de codificación se da automáticamente, es posible conocerlo y alterarlo, modificando así las emociones y los comportamientos asociados a su codificación. ¿Me puede ayudar con el ejemplo Alexander Troya, por favor? Buenas tardes, licenciada. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a subir a un avión, seguramente imagina esa situación como peligrosa, recreando en su mente una película intensamente vivida y colorida del avión cayendo, con sonidos de grito que se escucha en un altísimo volumen. Como consecuencia de esta programación, esta persona comienza a tener taquicardia y o le transpiran las manos. Oye, Mirka, ¿dónde dejaste el mango que Gracias. compramos? Gracias, Alex. Continuamos, Andrea Morán, por favor. Uy, déjame estar llamando. La PNL, por medio de la visualización, que hace que la persona imagine que esa misma escena, pero variando las modalidades, por ejemplo, como si fuera una película vieja en blanco y negro, el volumen de los gritos desciende y en su lugar comienza a escuchar mentalmente una música suave y agradable. El resultado esperado es que, al cambiar la codificación de la escena imaginada, se modifique también el estado interno y por lo tanto el comportamiento de la persona. En los siguientes spots se detallarán las submodalidades que se deberán tomar en cuenta para reprogramar estados negativos y convertirlos en recursos productivos. Muchas gracias. A ver, vamos con él. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, sigamos. La técnica de parada. La Universidad de Yale, a través de su curso The Science of Well-Being, difunde un recurso muy útil para mantener lejos el pensamiento oscuro, conocida como la técnica de parada. Es una técnica cognitivo-conductual que consiste en parar los pies a los pensamientos negativos, literalmente, y sustituirlos por otros mejores y más adaptativos. La propuesta sería así. Puedes seguir estos pasos. Identifica el pensamiento negativo. Di stop o basta. Si puede ser en alta voz, en cuanto lo hayas visto. ¿Sí se entiende? Es una técnica que dice, si están empezando a pensar mal de algo, simplemente digan basta. Ese es el primer paso. Acompaña la palabra elegida con un estímulo físico que ayude a interrumpir este martilleo interno. Puede ser un pellizco o una palmada. Cambia de actividad en lo posible. Intenta contrarrestar el pensamiento negativo, por ejemplo, con una afirmación positiva. Para que el pensamiento recurrente entienda que se tiene que marchar. Insiste con la práctica de esta técnica, al poco tu mente cederá y se alivianará. A ver, Andrés Coelho, ¿qué opinas de esto, de esta técnica? Andrés Coelho. Bueno, creo que Andrés tiene los mismos problemas que yo. Angie, Brigitte, por favor. Última oportunidad. Christopher Trujillo, ¿me puedes ayudar, por favor? Póngalas. Bueno, supongo que nadie tiene opinión sobre esta técnica. Me parece bastante sencilla y bastante útil para que lo que les interesó un poquito.
Ok, entonces ayúdeme con la lectura. Darwin Álava. Darwin Álava, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Le leo eso y lo de la... Sí, por favor, la inversión. Ya, ok, listo. La inversión. Dale la vuelta al pensamiento negativo. Un pensamiento es inofensivo a menos que creamos que es cierto. Cuando sufrimos con nuestros pensamientos es porque asumimos que son verdad. La mayoría de las veces no indagamos ni un poquito y sin embargo les damos todo el poder. Como tantos maestros señalan, los pensamientos son como la brisa o las hojas de los árboles. Aparecen sin más y mediante la indagación. Hasta podemos amistarnos con ellos, decía Byron Kite en su libro. Yo no dejo ir mis pensamientos, los recibo con comprensión. Luego ellos me dejan ir a mí. Preguntas indagadoras. Cuando te acechen los pensamientos negativos, hazte estas preguntas en 4 pasos. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Si es no, o continúa con la pregunta 3. ¿Puedes saber qué es verdad con absoluta certeza? ¿Sí o no? Gracias, Darwin. Ay. Vamos con la química. ¿Me puede ayudar, por favor, Morales Toledo? Creo que todos están de fiesta el día de hoy. ¿Me ayuda Gina Rivadeneira, por favor? Buenas tardes, licenciada. La química. Muévete y cambia tu cerebro. El movimiento del cuerpo afecta a tus pensamientos. Entre otras cosas, ponerte en marcha aumenta los niveles de serotonina y reduce el cortisol. Es decir, reduce el estrés y aumenta tu sensación de bienestar. La neurociencia ha puesto en evidencia millones de veces que practicar algún deporte actúa de manera directa sobre el funcionamiento del cerebro, porque altera su química. Así que si tus pensamientos empiezan a hacer de las suyas, baila, haz yoga o indaga en las propuestas que tiene Internet para moverte. Tango, aikido, zumba. Si pones al cuerpo al control, obtendrás buenos resultados y podrás salir de ese callejón mental sin salida. Muchas gracias, Gina. A ver, vale, espérate. ¿Alguien de ustedes practica algún deporte? Uno de sus compañeros me dijo que era coach de fútbol. ¿Algún deporte como karate o aikido? ¿O taekwondo? El compañero Kevin Zamora. ¿Hace taekwondo o karate? Sí, karate, la pateadora. Qué interesante. Yo también hago karate. Muy bien. Eduardo Montero, ¿me puedes ayudar a hablar sobre esta técnica? A leer la diapositiva, por favor. Eduardo Montero. Disco rayado. Repite afirmaciones positivas. Si tu mente está en modo disco rayado y no la puedes hacer parar, dale material de bueno para que repita. No olvides que el pensamiento negativo suele ser un hábito aprendido y que le puede dar una vuelta de tortilla ayudándote
de afirmaciones positivas. ¿Sigo? Sí, sigue, por favor. Es decir, puedes programar tu mente para que trabajes en base a una idea determinada. Cuando prepares tu mantra particular, mantra, quiere decir libertad de mente en sánscrito. Recuerda hacerlo en positivo y en tiempo presente, como si lo que estuvieras diciendo ya estuviera ocurriendo, y sé breve y específico. Aquí te dejo algunos ejemplos. Soy una persona muy capaz y puedo hacer frente a cualquier cosa. Todos los cambios que tengo ante mí en la vida son positivos. Gracias. Con las justas, no sé si se lee justo la última línea. A ver, esta voy yo. Cambia el estímulo. Evita los disparadores y potencia lo positivo. En muchas ocasiones, sin darnos cuenta, llamamos a los pensamientos negativos. Aparecen después de elegir determinada canción, un libro concreto o una serie demasiado gris. También pueden aparecer después del hablar con ciertas personas negativas. Evita estos estímulos y por el contrario potencia el positivo en tu vida. Un ejemplo de cómo influye el alimento interno que elegimos cada día es del pintor catalán Joan Miró. El artista en su madurez vivía retirado y sus inputs eran la naturaleza, la música y la poesía. Las obras que generó fueron excepcionales. A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado sobre la ley de la atracción? Si nosotros estamos enfermos o estamos malhumorados o estamos desganados, desmotivados, eso es lo que vamos a traer a nuestro alrededor. Si tenemos pensamientos negativos, son acciones y cosas negativas a nuestro alrededor lo que nos va a pasar. De eso es lo que se trata esto. Todas las conductas y acciones tienen una intención positiva y busca el equilibrio para adaptarse al medio. El ser humano es una unidad de mente y cuerpo. Se trata de un único sistema con distintos niveles de interacción. Toda persona tiene una fuerza interna que necesita para resolver los problemas que el miedo le presenta. No existen fracasos, sino oportunidades que se presentan y resultados en las estrategias que aplicamos para obtener algo. Cuando falla una estrategia, podemos escoger otra dependiendo de la oportunidad. Los problemas, cualquiera que sean, tienen solución con alguna estrategia adecuada. Ok, vamos a hablar de la caja fuerte de la mente. Andrés Muñoz, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? La caja fuerte de la mente y las submodalidades. ¿Qué es una submodalidad en PNL? Antes de aclarar en detalle qué son submodalidades, saque ahí por favor. Ya. En PNL, anunciemos brevemente cuáles son los principios básicos del PNL. Cada principio PNL puede ser formulado de diversas formas, pero en esencia el contenido es el mismo. Son 10 principios. Cada persona tiene un mapa interno único que le permite comportarse de una manera determinada en el mundo. Las conductas, siempre que sean biológicamente factibles, de las personas pueden ser programadas de manera consciente. Gracias. Me había olvidado, Carlos Ramírez tenía una opinión al respecto de la lámina anterior. Perdón, licenciada, ¿me puede repetir? Y Carlos, habías levantado la mano antes, me olvidé de darte la palabra. ¿Tenías una opinión de la lámina anterior? No, licenciada, lo que pasa es que yo quería hacer la lectura, por eso levanté la mano. Ya, ayúdame con esta lámina, por favor, la última. La comunicación se mide por el resultado.
porque depende de la flexibilidad que tenga el emisor en su mapa para comprender y explicar al mundo. Los contextos cambian siempre, por lo que todas las conductas pueden servir en algún contexto determinado. Las conductas internas y externas observables utilizan las mismas vías neuronales para su realización. Muchas gracias, Carlos. ¿Me ayudas, por favor? No, Mantente ahí, mi amor. Diane Bermelo, por favor. Así, las submodalidades de la PNL hacen referencia a brillo, iluminación, distancia, etc. En el caso de la modalidad visual, tonalidad, timbre, volumen, etc. En el caso de la modalidad auditiva, aroma, olor, etc. En el caso de la modalidad olfativa, amargo, ácido, agridulce, etc. En el caso de la modalidad gustativa, textura, peso, etc. En el caso de la modalidad kinestésica, de acuerdo a ello, existen muchas submodalidades y de hecho habrá tantas submodalidades que como distinciones podemos hacer a lo interno de una modalidad o sentido. La programación neurolingüística busca trabajar con la herramienta de submodalidad como ejercicio que permite transformar a los pensamientos y acciones de la persona ante distintas situaciones y contextos. El PNL desarrolla distintas formas de cambiar las submodalidades. ¿Quieres saber cómo se realiza este cambio? Gracias. Así, los distintos ejercicios desarrollados con programas de neurolingüística te permitirán alcanzar el cambio de submodalidades PNL de manera progresiva. Para alcanzar un cambio de submodalidades PNL deberás utilizar tu imaginación y hacer consciente los patrones de tu mapa para ir cambiando uno por uno. De esta manera, por fases, irás cambiando la totalidad de tus pensamientos o conductas referidas a los distintos contextos del medio que enfrentas. Cada ejercicio busca una nueva programación neurolingüística mediante la acción y el control consciente de tus capacidades neuronales. Para ello tendrás que trabajar en las distintas submodalidades con las que vienes actuando desde niño, para ir cambiando a otras submodalidades más positivas para su desarrollo y crecimiento. ¿Cuáles eran las submodalidades? Acuérdense que eran las características de las modalidades. ¿Y cuáles son las modalidades? Básicamente los sentidos. Existen personas que utilizan más de una submodalidad PNL que otras, por lo que tendrán que esforzarse con más ciertos ejercicios. Por ejemplo, si eres una persona más visual que kinestésica, te convendrá enfocarte en submodalidades visuales. En cualquier caso, con dedicación y conciencia de sí, se pueden ir transformando las distintas submodalidades PNL para que dejen de ser obstáculos y se conviertan en coayudantes en tu desarrollo personal. Las submodalidades programación neurolingüística están presentes en nuestro mapa interno, queramos o no. Con las herramientas que te ofrecemos podrás hacer conscientes sus patrones para cambiarlos. Ok, ¿quién me ayuda con estos ejemplos? ¿Algún voluntario? No. A ver, Santiago. Le leo, ingeniera. Sí, por favor. Ejemplos de submodalidades PNL. Las submodalidades PNL pueden ser comprendidas con algunos ejemplos. Como explicamos más arriba, las submodalidades PNL refieren a las 5 modalidades o sentidos.
Si, por ejemplo, hablamos de la modalidad visual, las distintas submodalidades utilizadas serían distancia, altura, iluminación, colores, tonalidades, entre otras. Cuando hablamos de modalidad auditiva, algunas submodalidades podrían ser timbre, ruido, cadencias, etc. Si utilizamos estas dos categorías de submodalidades PNL, podemos construir el siguiente ejemplo. Imaginemos que vamos a una entrevista de trabajo. ¿Qué vemos y qué oímos? ¿Cómo vemos el sitio de la... Está iluminado en la entrevista? ¿Cómo escuchamos su voz? Nos ha... Gracias. Entonces esto está dirigido a ver qué es lo que nos estamos fijando. Si estamos utilizando más nuestro oído, qué estamos escuchando durante esta entrevista, qué estamos viendo si utilizamos más la vista, si está iluminado, no está iluminado, cómo me siento, si me paro, me siento, lo que sea, ¿no? Utilizamos estas dos categorías de submodalidades PNL, podemos construir el siguiente ejemplo. Imaginemos que vamos a una entrevista. Esta es la parte que ya leíste. Nos quedamos. ¿Está iluminado o no? ¿Qué vemos alrededor? ¿Cómo vemos a la persona que nos hace la entrevista? ¿Cómo escuchamos su voz? ¿Nos agrada que nos pregunte? ¿Cómo nos sentimos con la imagen? ¿Qué sensaciones transmite? ¿Te sientes con miedo o angustia? ¿Estás conforme con lo que observas? En base a este ejemplo también se pueden realizar ejercicios para programación neurolingüística trabajando un conjunto de submodalidades. Para con la misma imagen, si por ejemplo el timbre o tono de la persona que nos entrevista nos asusta, podemos hacer un cambio e imaginar que nos habla con un timbre gracioso y que cada vez que intenta hablar alto no nos incomoda el ruido que pudiera hacer. El ejercicio con PNL deberá ayudarnos a construir una imagen positiva de la situación, transformando cada submodalidad negativa en una positiva, que nos reafirme y nos permite implementar estrategias efectivas de acuerdo a los principios. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de esto? ¿O alguien no entendió? Ok. Todo está claro, ingeniero. Ok. Bueno, es bastante claro este gráfico, son los 5 sentidos y nosotros percibimos información de los 5 sentidos. Está bastante claro en los ejemplos también que hemos tenido. Con PNL, submodalidades, ejercicios pueden ir cambiándolo y tu mapa interno. El cambio de submodalidades PNL mediante ejercicios como el anterior es una de las herramientas más efectivas que permite relacionar las estructuras internas de comportamiento con la forma en que percibimos nuestra realidad y actuamos en consecuencia. Las distintas submodalidades de nuestro mapa interno pueden ir siendo modificadas con PNL. Para cada ejercicio es recomendable ir anotando las submodalidades PNL que sentimos con mayor intensidad y en las cuales debemos enfocarnos con mayor tiempo. Por ejemplo, bueno, un ejemplo más de casa. Si estamos en casa y siempre nos irrita la forma en que nuestra mamá nos manda a hacer los mandados, o por el contrario, la forma en que nuestra esposa o esposo nos contesta cuando estamos discutiendo, es un ejemplo clarísimo para decir, bueno, en la parte del escuchar, que es una modalidad de PNL, la submodalidad sería lo que me está causando esa característica del timbre de voz que utiliza, me molesta. Entonces vamos a hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior, imaginar que me está hablando de otra manera, que me está hablando muy suavemente, que su voz es melódica o lo que sea.
Y vamos a ir cambiando el cerebro y alimentándolo para decir, para que no nos llegue y no nos haga sentir lo que nos hace sentir. Eso es básicamente, no solamente aplicado al oído, sino también a la vista, al tacto y al gusto. Podemos imaginarnos situaciones límites donde sepamos nuestra conducta no ha sido exitosa y desde ahí ir revisando las distintas modalidades y submodalidades que interfirieron en la aplicación de una estrategia exitosa. Corregir con ejercicios estos detalles te permitirá en un futuro actuar de manera exitosa en situaciones semejantes, porque habrás reprogramado tu mapa interno. Ok, vamos a hablar sobre los anclajes. ¿Me ayuda, por favor, Eder Barros con los anclajes? Leyendo, por favor. Todo el tiempo las personas están en comunicación y es más importante aún ejercer buenas prácticas cuando se es el líder, formador o asesor. Las palabras que se utilizan, los cambios en la expresión facial, el modo en el que permanezca en un lugar y donde se sitúa producen un efecto en la sintonía y en la actitud. Lo llevará a transmitir lo que desea como rapport y confianza. Reconocimiento que cada individuo es diferente y que están llenos de creencias, valores, opiniones y recuerdos que caracterizan el mapa personal y que a partir de sus experiencias individuales lo llevan a accionar. En esta técnica del anclaje interviene la comunicación no verbal, que comprende desde los gestos y el lenguaje corporal hasta el entorno, este último reconocido como ambiente o lugar. Perdón, justo le cambié, pero ya acabaste. Muchas gracias. Asimismo, la comunicación verbal también juega un papel importante. Según cómo se empleen las palabras para expresar las ideas, se obtendrá una respuesta en coherencia con lo comunicado. Ahora bien, el no comunicar ya es un mensaje en sí mismo, dado que no se desea entablar una relación en ese momento y en el contexto dado. Para aplicar el anclaje que consiga disparar un estado positivo en los sistemas de gestión de calidad, en primera instancia se abordará el anclaje espacial en los eventos comunicacionales, exposiciones y capacitaciones que se dan por parte de la dirección líder del sistema y los jefes de proceso. ¿Alguien quiere decir algo? Melina me envió una foto. Mi amor, Melina me envió una foto. Espera, déjenme ver. Compañero. Más tarde revisa la foto, compañero. Creo que mi amor va a tener que esperar. Todas mienten. Bueno, ¿en qué Continúa la íbamos? clase. Ok, en los primeros minutos de una conferencia, capacitación o asesoría, el facilitador debe tomar la posición en un lugar específico, visible para los espectadores, pero cerca de la presentación, siempre tomando en cuenta que los elementos de la pantalla sean anímicamente enlazados con la comunicación verbal. Esto permitirá focalizar el punto de concentración, la manera ideal de explicar e introducir cambios sobre un tema específico. Es empezar lento y hacer pequeños cambios de sitio. Por el contrario, hacer movimientos constantes y rápidos por el escenario demostrará inseguridad y poco control de la situación. Por consiguiente, se disminuirá el interés de las personas que reciben información al punto de obtener la distracción. ¿Está claro? Si nos podemos dar una exposición y nos ponemos a bailar ahí de un lado para el otro, pues la gente se va a dar cuenta que no sabemos lo que estamos diciendo y que estamos nerviosos, así que hay que tomarlo con calma. Continuamos con la lectura, por favor. Kenny, veas. Kenny, veas, ¿están por ahí? Leslie Suárez.
Todos están viendo fotos hoy. Marcelo Rodríguez. Se percibe entonces que en los tres sistemas representativos es indispensable compenetrar los beneficios del tema expuesto o asesorado con las necesidades y prioridades personales. Esto fomentará que se ponga mucho interés o se adquieran compromisos. Para darle mayor fuerza a lo antes mencionado, se complementa con la técnica del anclaje, que es la comunicación con los demás, mediante el poder de la palabra que se permiten manifestar las razones convincentes y persuasivas sobre lo expuesto. Es necesario indagar y compartir sobre los beneficios que no solo se generan para la organización, sino demostrar que le es útil y congruente, por lo menos con las metas y deseos de su vida laboral. Gracias. En los sistemas de gestión, el ejercer un lenguaje apropiado, compenetrar a la audiencia, permitirle participar activamente, facilitará que se pueda procesar mentalmente la información y que por su propia voluntad acepte el mejoramiento continuo. Cuando se habla de cierta forma, se establece anclajes. Por lo tanto, hay que transmitir un mensaje con palabras positivas y entusiastas para que la gente que lo escucha se sienta a gusto, cómoda y tranquila, generando un estado mental influido por sentimientos buenos que lo llevará a accionar positivo. Otros recursos para tener en cuenta en articulación con el lenguaje corporal es su tono de voz, la expresión facial y las posturas corporales. Como habíamos dicho, todo es parte del lenguaje. Su voz, su expresión facial y su lenguaje corporal. Asumir un tono de voz alegre, entusiasta, con un sonido adecuado y consistente, de forma pausada y con buena respiración, propicia un éxito en las relaciones. De igual manera, tomar posiciones del cuerpo relajadas y controladas, mover los brazos en forma natural y con sencillez, permanecer la cabeza en alto, proyectar una sonrisa natural y sincera, comunica seguridad, gusto y control por lo que se hace. El contacto visual constante comunica interés y sobresalta que el otro es importante para usted. Esta serie de anclajes y habilidades comunicacionales representan una buena energía para la conexión con los diferentes actores que intervienen en los sistemas de gestión de calidad. Llevar paso a paso hasta una comprensión clara de un concepto y ejercer un aprendizaje o quizás un cambio de manera positiva desencadena emociones que impulsen a seguir adelante, compartiendo un sistema de creencias y valores que interactúan con los sistemas de control de instituciones de educación superior. A ver, continuemos con, para que no se me duerman o se vayan de fiesta o empiecen a ver fotos. Gladys Brito. Gladys Brito. Buenas noches. En tal sentido, los líderes que por naturaleza existen en todas las organizaciones deben preocuparse por utilizar el modelo de equipo, el modelo de la PNL como una solución rápida y potente para conducir los equipos de trabajo y dirigir el proceso de crecimiento y desarrollo con objetivos claros y conscientes de la razón de ser de la entidad. Además de tener la capacidad para trabajar con personas de orígenes culturales diferentes, aceptar lo que piensan los demás y lo que aún es más importante, la capacidad para aceptar las diferentes formas de pensar y de trabajar. 62. Reconociendo su propio patrón de lenguaje y conducta y la de los demás de tal modo que pueda identificar cosas únicas del estilo de cada individuo. Al mismo tiempo, deben tener la flexibilidad para no juzgar estos estilos, pero sí identificar las implicaciones que tienen en los resultados que se pretenden con los sistemas de gestión de calidad. Gracias, Gladys.
Ok, características de una meta. Las metas tienen restricciones de tiempo y recursos. Restringidas de tiempo y recursos significa metas que tienen un programa en el tiempo. Quiere decir que tienes un mes, 6 meses, un año y que tienes tantos recursos para lograr eso, sean monetarios o sea recursos, qué sé yo, materiales. Una duración finita de la acción permitida una fecha de terminación. Tener una restricción en tiempo fomenta la ejecución de acciones para terminar las actividades. Las fechas de terminación fomentan la actividad. Ok, entonces sencillo. Las características de una meta, una meta se restringe por tiempo y recursos. Eso quiere decir que la meta siempre va a tener una fecha específica donde se la va a cumplir, máxima de cumplimiento. Las metas se clasifican en estos tipos: esencial, solucionar problemas, o innovadora. Esencial, se requiere para la operación del negocio o para mejorar personal, debe ser hecho. O sea que sí o sí se debe hacer, no es una meta que es negociable. Para solucionar problemas, identificar una condición algo menos que ideal y una solución propuesta de lo que debería hacerse. Innovadora, es una actividad que sería bueno hacer, que resultará en algo mejor, más rápido, más barato, más sencillo o más seguro, pero no es esencial. ¿Sí me explico? Entonces, estos son los tipos de metas que tenemos. Denme un segundito, por favor. Ok, chicos. Hasta ahí tenemos lo que hemos visto hasta hoy. Quisiera ver, hemos empacado todo súper comprimido. Espero hayan estado leyendo el material adicional. Quería saber si tienen preguntas sobre esta o las anteriores unidades, para que se preparen para el examen. Una pregunta sobre el deber. Díganme. Hay dos ejemplos que son de informática y consultamos en internet, pero sale sale pura informática, no sale si es cliente pesado o liviano. Esa es otra materia. Compa, esa es otra materia, compa. Esa es otra materia. Nada de informática. Así que yo dije que hubiera otra materia más, otra tarea. Lo paniqueó, lo que lo tocaron. Hace asustar, oiga. Sí, hasta yo me asusté, no sabía de lo que estaba hablando. Está muy Con trancado. esa matraca. Inge, A la plataforma había que subir alguna imagen sobre las preguntas que realizamos sobre el link que nos envió. Sí, ingeniera, eso le iba a preguntar yo también. Sí, bueno, sí hablamos en la primera charla y en la segunda también, bueno, en la segunda y en la tercera les dije que cuando terminen de enviar el deber, hagan un capture de lo que les sale que dice enviado y eso le suben o sea, lo pegan en Word y lo suben o en PDF como puedan. Eso, y si ya lo hicieron, vuelven en lo que sale puntaje final. Sí, el último. Igual como les dije, el puntaje final a ustedes les da solamente sobre 15, pero yo tengo que calificar el cuadro sinóptico y la última palabra y eso les suma. O sea, si se sacaron 13, tienen todavía 5 puntos más que todavía tienen que sumar. ingeniera, buenas tardes. Una pregunta.
Dígame. Y los que no hicieron capture de la imagen de haber finalizado, ¿qué pasaría ahí? Tienen que volver a entrar, como que fueran a otra vez a hacer. Vuelven a entrar en el enlace y les va a decir un mensaje que dice usted ya realizó. Mandan ese otro capture. Ok, y ahí se lo pegamos en Word y le mandamos en PDF. A la plataforma. Si esa lo suben, le suben a la plataforma es como respaldo. Disculpe, ingeniera, y si no se lo mandó en PDF y se lo mandó como imagen. No importa. No importa cómo puedan. PDF, en Word, como imagen, con que esté el Listo. capture, no importa. Muy amable, gracias. Igual eso es solamente como para tener una constancia de que sí hicieron el deber porque yo tengo acá todo, a mí me llega todo. Ahorita tengo 79 respuestas, no sé quién todavía falta por responder, pero ya tengo 79 deberes aquí. Tal vez alguna de las preguntas del deber les hizo dudar mucho. La última. ¿Por qué la última? Sí, algo la última. Tengo puntos que nos falta poner. Claro, la del cuadro sinóptico y la última ya les voy a sumar yo los puntos. De lo que tienen sobre 15 les sumo esos 5, porque el cuadro está de 3 puntos y la última pregunta son 2 puntos. Inge, esa pregunta de mapa conceptual nos pedían pilares. Sí. Eso consultamos y nos aparecieron 4 pilares. No sé si estará bien o aún son Solo más. 4 pilares hay. Sí, son 4 pilares. Creo yo. Ah, Sí, ok. 4. Okay. La clase anterior vimos los Sí, pilares. estoy bien entonces. Son 4, pero están con diferentes nombres, como que Claro. de forma de Están diferentes encontrarlos. nombres. ¿Alguna otra pregunta? Dicen, ¿cuánto vale el cuadro sinóptico y la última que me costó? ¿Cuándo calificó? Ya empecé a calificar eso. Ya, pero ¿cuánto puntaje sobre cuánto sobre? Ya, el cuadro está La sobre calificación. 3 y la última pregunta sobre 2. Son 5 puntos más que faltan, porque es sobre 20 en total. Ingeniera, ¿y usted realiza las preguntas para el examen? No, eso ya está hecho. Pero usted mismo las realizó. No las hice yo. Ya tenemos 0. No, pero está en base al material que hemos estado revisando. Aparte, sí les dije desde la primera clase que tienen que leer todo el material. Yo solo les doy un resumen nomás de las cosas. Hay material que Pero está es ahí. que a veces no ponen lo mismo que está ahí, ponen otras cosas, porque ya no sucedió con las otras materias. Ingeniera, súper raro que usted no realice Cambian la la materia, cambian lo que hemos visto con usted. Cambian totalmente las cosas. Yo no entiendo cómo es que pueden hacer eso. Es algo como sin sentido eso que hagan las pruebas del Entonces que ni hemos visto. Oh, pero nosotros, con el material ya está realizado, pero el examen está en base a lo que hemos visto. Ahora les vuelvo a repetir, lo que hemos visto en estas 4 clases son solo un resumen de todo lo que tienen que haber ya leído. Si no leyeron las cosas, pues entonces tal vez no les vaya muy bien en el examen. Acuérdense que todo lo que estamos viendo es solo un resumen de todos los artículos y los archivos que tienen ustedes subidos ahí que tienen que haber leído. De esos, no solamente de las clases que estamos teniendo se sacan las preguntas del examen, sino de todo el material que está ahí. Entonces tal vez por eso también se confían en las clases y después hay algo que en la clase no se alcanza a dar todo. Justo les toca eso en el examen. Entonces tienen que leer el material que se les da también, no solamente las clases. En eso sí tienen que prepararse súper bien. Listo. ¿Alguien estuvo leyendo el material y no entendió algo tal vez?
¿Alguna Bueno, pregunta? yo Nadie responde. antes sí había leído, pero fueron las primeras clases fue que leí, pero no entendía sobre la programación neolingüística, algo así. Pero ya cuando usted nos explicó en la siguiente clase, pues ya se me aclaró esta duda. Ya. ¿Creen que les va a servir un poco saber un poco sobre esto para sus vidas? Sí, yo creo que es muy importante. Sí, Son pónganle unas bastante bases, atención. son como los pilares que nos mandó a hacer, son unos pilares como eso, en el mapa conceptual. Eso nos va a ayudar a nosotros a aumentarnos en el profesionalismo, a poder, nosotros como agentes en el futuro, agentes civiles de tránsito, por ejemplo, al hablar con otra persona ya no tenemos que ser nerviosos, no tenemos que poner como que no tenemos autoridad en ese momento. Y aplicando estos pilares fundamentales, pues nos va a ayudar muchísimo. Claro, sí, espero que sí. Y en esta última clase las dos últimas clases de programación neurolingüística purita, no solamente por el examen, pero sí quisiera que se lean el material adicional para ustedes, porque son muchas cosas que les va a servir. Más que nada, busquen en internet si es que no quieren leer PNL o exámenes de PNL o algo así para que ustedes se hagan un autoexamen de qué tipo de personas son ustedes. Si son personas visuales, son personas auditivas, son personas kinestésicas, como lo que habíamos visto, incluso me paré aquí a medio tratar de explicarles un poquito, porque es importante. Primero conocerse a uno mismo, esa es una base del PNL, que primero me conozco yo para poder reconocer a las otras personas y poder interactuar. Como les dije, si yo soy una persona visual y me gusta ver todo ahí, mapas y todo, pero la otra persona es más auditiva o más kinestésica, tengo que yo salir de mi zona de confort, de todo lo visual que a mí me gusta, porque yo soy visual, y transformarme en la otra persona que es una persona más auditiva, es una persona que le gustan las cosas que le digan de diferente forma que a mí me gustaría. Entonces, como líder, yo tengo que transformarme. Aunque yo no sea de esa forma, tengo que volverme de esa manera para poder expresar lo que yo necesito expresar. No solamente a mis compañeros, como decía el compañero hace un momento, sino también a las demás personas con las que tenemos que lidiar día a día. Es súper importante y súper interesante. Les recomiendo que sigan aprendiendo un poco más sobre esto. Muy bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, de mi parte no, ingeniera. ¿Alguien más? Sobre los anclajes. Ahí tienen una lectura solo de los anclajes. Seguramente les han de poner una pregunta sobre los anclajes. Tienen que leer. La caja fuerte de la mente y sus modalidades tienen lectura sobre eso. Lo de ser un liderazgo también, me imagino eso también. Sí, pero yo me doy cuenta que ustedes tienen bastante claro lo que es líder y liderazgo. Entonces, les recomendaría que ahonden un poquito más en programación neurolingüística, que me parece que es nuevo para todos, ¿verdad? Ah, sí. Es que pasa que tuvimos otra materia también que nos enseñó bastante sobre ser líder y jefe, y eso nos ayudó bastante también, pues. Ya teníamos un Claro. poco de conocimiento, pues, usted, la clase que nos dio, pues. Sí, pues claro, claro. Chicos, hay un montón de lecturas que ustedes tienen aquí. Sí, es bastante. Sí, es bastante. ¿Para qué? Pero acuérdense que de ahí salen las preguntas del examen, así que tienen que por lo menos darse una leidita rápida, aunque sea. Uy.
A ver, quería revisar con ustedes una última cosita del anterior, ya que tenemos unos minutitos, pero no me acuerdo dónde está. ¿Dónde está? Aquí está. Les voy a compartir la pantalla otra vez más, ya, la última. A ver, ¿qué ven aquí? Un rostro. Ya. Los ojos nos dicen mucho. Por ejemplo, si vemos hacia, bueno, estamos frente a frente, ¿no? Entonces, en el caso del rostro que está al frente sería a la izquierda y hacia arriba. Para nosotros sería a la derecha y hacia arriba. Si nosotros miramos hacia esa esquina, significa que estamos recordando. Si miramos hacia el lado izquierdo, es decir, para nosotros del lado derecho, también está recordando. ¿Sí me explico? Cada uno de los lugares hacia donde se ven los ojos nos dice qué es lo que la persona está haciendo. Entonces nosotros estamos leyendo el lenguaje corporal de la persona. Si la persona está viendo hacia la esquina izquierda, de arriba, hacia la esquina derecha o abajo, o al un lado o al otro lado, o abajo a la izquierda o abajo a la derecha, cada una de las posiciones de la que la persona está viendo nos dice algo. Aquí, por ejemplo, si ven, en el número 1, recuerdo el color de la puesta del sol, cuando está recordando algo. En el número 2, tengo dudas sobre algo. Está viendo hacia la izquierda, hacia abajo. 3, adora a esas personas. Está viendo hacia abajo, al otro lado. Tiene un sentimiento. 4, está viendo hacia arriba. Estoy contento. 5, está viendo hacia abajo. Me digo siempre que debería hacerlo, así como que dicen, ay, sí, otra vez. Sé que tengo que hacerlo y no lo hago, como que sí, tengo que arreglar mi cuarto. Entonces miramos hacia abajo. Y los ojos hacia un lado, encuentro a esas personas algo frías, así como que se ponen a pensar y dicen, no me caen muy bien estas personas. ¿Sí me explico? Esto quedó pendiente de la clase anterior y quería que lo revisen. Está en el material. Así que, bueno, me queda solamente desearles que tengan un buen examen, que terminen su clase, todos sus estudios lo más pronto posible, se gradúen, sean profesionales. Sigo sin poder abrir el audio, el video. Estoy que le doy clic y reveo y veo, no sé, simplemente creo que como no pude iniciarlo, ya no lo puedo iniciar más o no sé por qué. Pues ya no tomó asistencia, ingeniero. No, sí puedo tomar asistencia todavía. Prendan las cámaras, por favor.
Solo que yo no voy a salir en la asistencia. Solo que ya se han ido la mitad. Ya se irían. Pero si recién pasamos ya. 2 minutos. Capaz tenían otra clase. La gente es puntual. A ver, sonrían. Ya un Póngale segundo. falta, ingeniera, eso que se... A ver, 1, Ya listo. 2, 3. Otra. 1, 2. Pero miren a la cámara. 3. Y la última. No vemos su cámara. Sí, no vemos. Es que no pude nunca abrirle el video. Pero de todas maneras me escuchan. Les deseo mucha suerte en todo. Suerte en el examen. Que Gracias. mándenme en el deber los que todavía faltan. No está muy largo ni muy complicado de hacer. Es un repaso también para el examen, pero ya les digo, tienen que todavía leer. Les deseo mucha suerte y espero que les haya servido lo poco que he podido transmitirles. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Gracias, Gracias, ingeniera. Chao. Bendiciones. ingeniero. Hasta Fue un luego, que les gusto, vaya Inge. bien. Chao. Fue un gusto conocerlo. Un gusto también para mí conocerlos a todos. El gusto es nuestro, ingeniera. Chao.